Biden apuesta todo a que es la opción al triunfo de Trump. 7 de cada 10 norteamericanos consideran que el rumbo del país está equivocado y 65% de los estadounidenses estiman que el presidente Joe Biden no debe presentarse a la reelección y de ellos el 51% son demócratas. No hay ninguna encuesta que indique que no preferirían a un candidato más joven que el actual mandatario. Hay un dato estratégico esencial a retener respecto a la reelección de Biden, y es que su compañera de fórmula, la vicepresidenta Kamala Harris, cuenta con menores índices de popularidad y aceptación que el actual jefe de la Casa Blanca. Un hecho muy notable es que el mensaje en que proclama su candidatura a la reelección, Biden no propone ningún programa de gobierno para su segundo mandato y no hay ninguna mención a los 6 billones de dólares que su gobierno y el Congreso de Washington, controlado por los demócratas, gastaron en la pandemia para mantener en pie a la economía norteamericana. Asimismo, no hay la menor referencia a la guerra de Ucrania en la que Estados Unidos ha aportado al gobierno de Kiev más de 2.600 millones de dólares para enfrentar la invasión rusa del 24 de febrero del 2022, o a la puja con China a la que Biden ha convertido en la viga maestra de su primer mandato y a la que ha destinado junto con los demócratas más de 56 mil millones de dólares para desarrollar el mayor ejercicio de política industrial de la historia norteamericana, solo comparable al New Deal de Franklin Delano Roosevelt o a la extraordinaria movilización de recursos de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de estos hechos trascendentales es utilizado por Biden al proclamar su candidatura a la reelección. Hay un solo tema presente en forma obsesiva, absolutamente excluyente de cualquier otro, y es que Biden afirma ser el único hombre que en Estados Unidos es una alternativa viable al regreso victorioso de Donald Trump a la Casa Blanca. Todo gira sobre Trump y la condición de anti-Trump número uno de Joe Biden. No hay plan B ni opción alguna a esta disyuntiva visceral. La estrategia de Biden lo pone todo en juego, incluyendo el destino de Estados Unidos en el mundo. Y lo asombroso es que cuenta con el respaldo prácticamente unánime de los demócratas, así como el apoyo fervoroso y combatiente de la inmensa mayoría de los medios de comunicación estadounidenses. Por su parte, la situación de Donald Trump es la siguiente. Cuenta con el respaldo de 56% de total de los votantes republicanos, en tanto que su principal contendiente Ron DeSantis, gobernador de Florida, logra el apoyo del 22% y sobre 15 representantes republicanos del estado de Florida. 10 apoyan a Trump y 3 a DeSantis, y el expresidente recaudó 11 millones de dólares en los 3 días posteriores a que un juez federal de Manhattan lo procesara. Todo esto sucede cuando la polarización y el enfrentamiento interno en Estados Unidos son tan extremos que prácticamente han triturado el extraordinario, excepcional consenso nacional que ha sido siempre la fuerza central de la historia norteamericana, sobre todo en situaciones de crisis. Hay una virtual guerra civil pendiente en Estados Unidos en este momento, utilizando el término en un sentido escasamente metafórico, habida cuenta de los acontecimientos del 6 de enero del 2021 en el Capitolio de Washington. El protagonismo crucial del gobierno de Biden en la guerra de Ucrania la ha transformado por necesidad en una de las cuestiones centrales de la campaña presidencial del 2024, y los republicanos le atribuyen a Biden su responsabilidad total en el caso de una frustración en los acontecimientos ucranianos, lo que resulta altamente probable debido al estancamiento estratégico del conflicto que se ha transformado en una guerra prolongada de largo plazo. Por su parte, Trump sostiene con su hipérbole característica que la derrota de Biden en el 2024 es lo único que puede evitar una tercera guerra mundial de carácter necesariamente nuclear, y por eso se compromete a terminar con la guerra de Ucrania en 24 horas y acordar con China a través de un diálogo directo con su amigo el presidente Xi Jinping. La feroz fobia anti-Trump que tiene Biden, los demócratas y el poder establecido en Estados Unidos no puede ocultar que en los próximos 2 años de campaña electoral
la figura que ejerce el poder político en Estados Unidos y por tanto estará en el centro de los acontecimientos y de la atención mundial, no será Donald Trump sino Joe Biden. Todo esto ocurre paradójicamente mientras Estados Unidos es inequívocamente la primera potencia del sistema capitalista en su fase de cuarta revolución industrial por encima de China. No hay decadencia alguna en la civilización estadounidense. Lo que sucede es una crisis política de gravedad histórica, la más grave desde la Guerra Civil de 1861 a 1865, en un momento de vertiginoso cambio global, donde el eje del poder en el mundo se traslada al Asia y en primer lugar a China. En la etapa post-hegemonía norteamericana que se aproxima, Estados Unidos seguirá siendo el primer país del sistema capitalista, solo que esto va a ocurrir en una sociedad global absolutamente integrada por la revolución de la técnica, cuya legitimidad se funda en un diálogo entre civilizaciones, ante todo la estadounidense y la de China, con sus 5000 años de historia. Lula impulsa una política mundial para terminar con la guerra de Ucrania. Hay un hecho decisivo respecto a Brasil que afecta de manera directa a la Argentina, y es que con el presidente Lula a la cabeza se ha lanzado a desplegar una política mundial tendiente a terminar con la guerra entre Ucrania a través de un proceso de paz de carácter político-diplomático. Es la primera vez que esto ocurre desde que Brasil declaró la guerra al eje en octubre de 1942 y con la conducción de Getúlio Vargas y Oswaldo Araña, y con la colaboración directa del presidente Franklin Delano Roosevelt, trasladó a Europa a combatir a la Fuerza Expedicionaria Brasileña, la FEB, contra el Tercer Reich. La iniciativa de Lula ha desplegado hasta ahora dos maniobras de alto significado estratégico. Viajó a China el 11 de abril para acordar con Xi Jinping los términos de una mediación conjunta destinada a terminar con la guerra de Ucrania, y previamente envió a Celso Amorín, su principal asesor en política exterior, a Moscú y París para pactar con Putin y Macron las condiciones de un proceso de paz en Ucrania. La semana previa se encontraba en China el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en visita de Estado, y declaró: la autonomía estratégica es el combate de Europa y sin ella el continente arriesga salir de la historia. Es la herencia del general de Gaulle, que afirmaba en su prédica una total autonomía frente a las superpotencias, lo que significaba entonces y ahora primordialmente Estados Unidos. Macron subrayó en Beijing: no queremos una lógica de bloques ni de enfrentamientos, y después de condenar, como lo ha hecho siempre, la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero del 2022, señaló el carácter imperioso que ha adquirido poner término al conflicto ucraniano. China y Francia, anunciaron Xi Jinping y Macron, han decidido desplegar una asociación estratégica global que impulse un mundo multipolar sin dominaciones ni hegemonías, en obvia referencia a Estados Unidos. Esta es una nueva fase histórica, precisó Macron. Por eso hay que reinventar un orden internacional de nuevo tipo que otorga al mundo paz y estabilidad. Lo que torna posible esta enorme esperanza es que Estados Unidos se enfrenta ahora por primera vez desde el comienzo de la Guerra Fría en 1948 a otra superpotencia global, que es China, que se ha convertido en la segunda economía del mundo y que es capaz de desafiarlo incluso en el dominio de las tecnologías de avanzada de la cuarta revolución industrial. Un mundo multipolar, en suma, no es hoy un simple reclamo de justicia sin andamiaje histórico, sino una posibilidad real de carácter político que está a la vista. De Gaulle, después de haber sido el aliado incondicional de Estados Unidos, el único entre los países avanzados en el momento más álgido de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962, 4 años después retiró sin hesitar a Francia del mando integrado de la OTAN, aduciendo que se proponía retomar el ejercicio de la soberanía en todo el territorio francés para disponer de la totalidad de sus instrumentos militares. Lo hizo porque advirtió que la Guerra Fría estaba históricamente agotada y que se aproximaba una época, la detente, que habría una inmensa libertad de acción para Francia y el mundo, y la libertad de acción era sinónimo de autonomía estratégica,
De ahí que la exhortación de Macron en Beijing sea el gaullismo de la época. La guerra de Ucrania experimenta una situación de completo estancamiento estratégico y se ha convertido en un conflicto de largo plazo, de carácter prolongado, que torna imposible una solución militar en que se enfrentan Estados Unidos y la OTAN por un lado y Rusia por el otro, en el que las fuerzas ucranianas cumplen un papel muchas veces heroicos, pero meramente operativo, completamente subordinado a las decisiones estratégicas del Pentágono. El objetivo de Estados Unidos en esta guerra consiste en destruir la potencia militar de Rusia, modificando irreversiblemente su estatus internacional de gran potencia. La paz, por lo tanto, no es una finalidad norteamericana, porque necesita el carácter prolongado de la guerra como condición de eficacia de su estrategia fundamental. En estos términos que ha viajado a China el presidente Lula, y es lo que le otorga a este propio su auténtica dimensión histórica, semejante por su importancia a la iniciativa de Getúlio Vargas de 1942. Hay que afirmar por último en forma inequívoca que la inserción internacional de la Argentina tiene como premisa la alianza estratégica con Brasil, lo que significa que ahora la Argentina se ha convertido en parte inescindible de una política mundial, lo que compromete al actual gobierno, al próximo y a los siguientes. En este momento los tres grandes países que intentan mediar para poner término a la guerra de Ucrania son China, Francia y Brasil, y por su intermedio y a su medida la Argentina también es parte de este juego global que es la gran política de la época. Esto es lo que sucedió en China la semana pasada con la presencia del presidente Lula allí, 4 días después de haber arribado el actual presidente de la Quinta República Francesa, Emmanuel Macron. Este es un gran momento histórico para Brasil y también por consiguiente para la Argentina. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.